hacen a ese lenguaje. Ya en la clase pasada, o por lo menos los materiales de la clase pasada, se aclaraba que el lenguaje que nosotros vamos a utilizar es Visual Basic. Vamos a hacer uso de un IDE llamado Visual Studio. El Visual Studio de Microsoft es de pago, es con licencia, pero ya había compartido con ustedes la versión gratuita, la versión Community que ustedes pueden descargar e instalar en sus máquinas como para que puedan desarrollar sus prácticas, ¿sí? Entonces, a lo largo del curso vamos a estar usando un lenguaje de programación Visual Basic, una herramienta, un IDE, que sería el Visual Studio. Más adelante vamos a crear programas que se van a estar conectando a base de datos de SQL Server. Ya en su momento le vamos a pedir instalar una herramienta para el manejo de base de datos. Y lo que también tendríamos que manejar es que a lo largo del curso nosotros vamos a desarrollar un tipo de aplicación y ese tipo de aplicación serían aplicaciones de escritorio o aplicaciones desktop, ¿sí? Conocidas como aplicaciones desktop. Ya en el avanzado van a estar haciendo a un lado las aplicaciones de escritorio y las aplicaciones desktop para meterse en lo que serían ya las aplicaciones web. Siempre en este caso a lo largo del curso manejando un único lenguaje de programación. Como habrán visto en los materiales, el framework que nosotros utilizamos se llama .NET Framework y sobre ese framework trabajan varios lenguajes de programación. Uno de esos lenguajes es Visual Basic. Se utiliza muchísimo el framework, por ejemplo, para escribir código C#. Hay muchos programadores de C#. En nuestro caso, nosotros no vamos a ver código C#, sino que exclusivamente código Visual Basic. Directrices para la creación de interfaces de usuarios intuitivas. ¿Qué pasa? La materia se llama Intro a la programación orientada a eventos. ¿Y qué es eso? Sería un paradigma de programación donde la estructura y el ciclo de los programas son definidos mediante acciones o sucesos que normalmente son desencadenados por el usuario. No obstante, también esas acciones, esos sucesos, esos eventos pueden ser también disparados por el propio sistema. El ejemplo más común es de un formulario con un único botón que dice aceptar, corre el programa, queda la pantalla ahí a la vista del usuario, pero si el usuario nunca hace clic sobre ese botón, nunca se va a ejecutar o nunca se va a manejar el evento clic que finalmente va a estar ejecutando cierto código puesto ahí por el desarrollador, por el programador, ¿verdad? Entonces, a diferencia de la programación tradicional, la programación de antes, donde como en algorítmica, en lógica 1, lógica 2, teníamos un inicio, unas líneas de código, un fin. Nosotros al escribir ese estilo de programa ya sabíamos dónde comenzaba el programa y dónde terminaba. Sin embargo, eso cambia un poco con este paradigma de orientación a eventos, porque se preparan los programas, pero finalmente el circuito, el ciclo, el orden de ejecución de esos códigos ya depende de cómo el usuario va a estar interactuando con esa interfaz gráfica. Entonces, finalmente, cuando hacemos desarrollo de software, hacemos orientación a eventos porque en algún momento, si es una aplicación para un usuario final, normalmente hay una interfaz o unas interfaces de usuario, ¿sí? Entonces hacemos programación orientada a eventos, más allá de que internamente hoy día estamos ya muy empapados con lo que sería la orientación a objetos. Entonces finalmente convergen ambos paradigmas para finalmente tener una solución para el cliente, ¿verdad? Conocer los controles más comunes para el diseño de la interfaz del usuario y las principales convenciones de programación. Vamos a estar viendo que son convenciones y de hecho que vamos a definir ciertas convenciones que nosotros vamos a tener en cuenta para el curso y para los exámenes. Aplicación de consola es la famosa pantalla negra con letras blancas que se utilizaban muchísimo anteriormente. Hoy día se siguen usando para otros tipos de procesos, ¿verdad? También vamos a estar hablando por única vez
el día de hoy sobre aplicaciones de consola. Pero recuerden que el estilo o el tipo de aplicación que vamos a crear a lo largo del curso serían aplicaciones de escritorio o conocidas como aplicaciones Windows Form. Voy a abrir la parte de materiales. Vamos a ir a materiales de la clase y tenemos tres presentaciones como para poder trabajar el día de hoy. Voy a abrir primeramente la presentación A. ¿Pueden ver? Sí, profe. Vamos a comenzar. Como vamos a hacer orientación a objetos, orientación a eventos, lo primero que necesitamos aprender es a diseñar pantallas. Las pantallas mediante las cuales el usuario va a estar interactuando con el programa. Entonces, la primera diapositiva dice directrices para el diseño de la interfaz gráfica del usuario. Consejos para diseñar una buena pantalla. Dice ordenar controles en forma de columnas y filas, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, que es lo que se ve en este pequeño gráfico que aparece en la parte inferior. Utilizar fuentes, colores y tamaños unificados en toda la pantalla. Si estamos pidiendo ciertos datos al cliente, normalmente ponemos a disposición de él N campos y esos campos normalmente tienen que tener el mismo aspecto, no pueden variar el tipo de letra, el tamaño, etc. Utilizar descripciones y nombres intuitivos para los controles, no haga pensar al usuario. Entonces, si le voy a pedir, si yo necesito que él ingrese el nombre, tengo que poner una etiqueta clara y un control adecuado. No le puedo poner un control de fecha si es que lo que le estoy pidiendo es justamente un texto. Utilizar los controles más adecuados para cada caso, reduciendo al máximo posible el ingreso de datos por teclado. Vuelvo a repetir que dependiendo del tipo de información que nosotros le vamos a pedir al usuario, existen ya controles dentro de lo que sería nuestro Visual Studio especializados para tratar ese tipo de datos, ese tipo de información. Respetar el orden de navegación o tabulación de los campos. Al preparar pantalla, lo más odioso para el usuario al momento de cargar datos es que escribiendo datos en el primer campo, presione la tecla Tab y salte al octavo campo. O sea, hay que respetar el orden de tabulación o el orden de navegación, como se dice, dentro de la pantalla. Utilizar mensajes claros para el usuario. Si hay algún tipo de problema, no mostrar un mensaje genérico que diga error, porque él difícilmente puede adivinar lo que está pasando. Los controles permiten crear interfaces de usuario de una manera rápida, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Propiedades de los controles. Un control para nosotros es, por ejemplo, esta caja de texto que se ve acá. Tenemos un formulario, ¿sí? Un formulario también es un control contenedor. Si se fijan, dentro de este formulario tenemos varios campos y uno de esos campos se trata de una caja de texto, un text box. Cada uno de estos controles que ustedes ven dentro del formulario, inclusive el propio formulario, poseen propiedades. Entonces eso es lo que se explica acá. Todos los controles comparten algunas propiedades comunes. Por ejemplo, el nombre. Cualquier control sí o sí va a contar con esta propiedad llamada name. Y eso también ya hay que aclarar que cada vez que nosotros agreguemos un control dentro del formulario, lo primero que vamos a hacer es identificar ese control asignándole un nombre. Cada control posee, por otro lado, propiedades y habilidades específicas que determinan su funcionalidad. De repente hay propiedades disponibles para una caja de texto, pero esas mismas propiedades puede que no estén disponibles para un combo box, una lista desplegable. Entonces, hay características, propiedades específicas dependiendo del tipo de control con el cual vamos a estar trabajando. La utilización adecuada de los controles hace que la interfaz del usuario sea intuitiva y amigable y se reduzcan los errores en los datos suministrados por el usuario. Eso, como le dije, depende mucho del tipo de control que elijamos, dependiendo del tipo de datos que nosotros vamos a estar pidiendo. Controles más comunes, y acá está la mayoría ya de lo que vamos a estar utilizando o de lo que necesitamos cuando creamos pantallas para carga de datos.
Por ejemplo, tenemos los labels, que serían las etiquetas, ¿sí? Tenemos los checkbox, que serían las casillas como para poder marcar. Con los checkbox hay que aclarar que yo puedo marcar varias opciones, ¿sí? Tengo el combo box, que sería una lista desplegable, la famosa caja de texto o text box, que es lo que se ve acá. El list box sería una lista de opciones donde normalmente podemos seleccionar una sola opción, pero configurando ciertas propiedades podemos aceptar varias selecciones al mismo tiempo, ¿sí? Tenemos los radio button, que es lo que se ve acá, y la diferencia entre los checkbox y radio button es que entre los radio button contenidos dentro de un mismo contenedor, solamente uno de ellos puede estar marcado a la vez. Con esto puedo marcar este y este, pero entre estos dos, como están en el mismo espacio, que sería en este caso el formulario, solo uno de ellos puede ser marcado, ¿sí? Eso ni siquiera nosotros ya lo programamos. Si yo marco esto, automáticamente esto se desmarca y queda pintado esto. Esos son los controles más comunes. Ah, me olvidé el más importante. Los buttons, mediante el cual podemos disparar ciertas acciones. Entonces, dependiendo de los tipos de controles, nosotros vamos a estar usando unos prefijos que vamos a estar explicando en breve. Botones permiten al usuario comunicar una decisión o disparar alguna acción. Etiquetas o label proveen una descripción no interactiva o texto simple, usualmente desplegado al lado izquierdo de algún control. Si le voy a pedir el nombre, esto normalmente va a decir nombre y luego va a aparecer el campo, el control adecuado para ingresar ese tipo de datos. Caja de texto o text box, control por defecto para ingreso de datos, permite el ingreso de datos no estructurados. Yo puedo meter ahí números, puedo meter cualquier tipo de carácter, número, letra, etc. Casilla de verificación o checkbox, ideales para selección de opciones, permite seleccionar múltiples opciones. Botones de radio o radio button, ideales para implementar selecciones múltiples donde solamente una opción es permitida. Acuérdense de esa diferencia. Listbox, control de selección múltiple para cada caso donde se presentan más de 4 o 5 opciones. Contiene una colección de elementos. Estos pueden ser ingresados como constante en tiempo de ejecución y también pueden provenir de alguna fuente de datos externa que más adelante seguramente va a ser, para nuestro caso, una base de datos. Lo mismo sería el combo box, combinación de controles de cuadro de texto y cuadro de lista, permite seleccionar un ítem de la lista desplegable o digitar texto en el control dependiendo del estilo seleccionado para el control. Eso también vamos a estar viendo con la práctica, que podemos llegar a filtrar las opciones dentro de los combos. Si a mí me dan varias alternativas y una de ellas es la que tengo que elegir como usuario, yo puedo optar por un listbox o puedo optar por un combo. La única diferencia entre ambos finalmente es que un listbox ocupa bastante espacio para las opciones que va a mostrar. En caso de que las opciones ya no ingresen en esta región, aparece acá el scroll, la barra de desplazamiento. Sin embargo, con un combo, que es lo que más normalmente usamos, tenemos la misma funcionalidad pero ganando espacio. ¿Por qué? Porque el usuario viene, hace clic acá, despliega las opciones y luego esas opciones finalmente se vuelven a ocultar. Esa sería la diferencia. También en la parte de objetivos de la clase se hablaba de convenciones de programación. ¿Qué son las convenciones? Son directrices que todo equipo de trabajo define y que están orientadas a definir las buenas prácticas relacionadas a la estructura de un programa antes que a la lógica interna del mismo. Es decir, las convenciones indican el criterio utilizado para nombrar controles, variables, clases, uso de comentarios en el código, la indentación del código, que sería la tabulación que vamos a estar viendo, etc. Para nuestro caso, comenzaremos definiendo o identificando la importancia de hacerlo, las convenciones para asignar nombre a los controles de interfaz del usuario. Entonces, lo primero que en lo que vamos a ponernos de acuerdo es en cómo nombrar los controles, los objetos dentro de nuestro programa, ¿sí?
Entonces, para poder nombrar los controles, nosotros vamos a hacer uso de prefijos. Todo objeto en el formulario debe poseer un nombre. Lo primero, no podemos dejar un control dentro del formulario que se llame textbox1, que sería el nombre por default que le pone el Visual Studio. Entonces nosotros vamos a ponerle un nombre. Ese nombre posee dos partes. La primera parte sería el prefijo, sigla de 3 caracteres que identifica la clase del objeto. Se compone tomando 3 letras consonantes del nombre de la clase del objeto. Vamos a un ejemplo. Si yo tengo un control del tipo button, el prefijo que nosotros vamos a utilizar para ese tipo de controles va a ser btn. 3 letras como prefijo, en minúscula, btn. Seguido el prefijo btn, completar el nombre con la palabra relacionada a la función del control. Ejemplo, asignar nombre al control button que permite guardar los datos del usuario. Entonces, yo voy a terminar nombrándole a ese botón de esta manera. btn, un prefijo de 3 letras minúsculas que guardan relación al tipo de control, en este caso un button, y seguido de la palabra o las palabras que hacen a la funcionalidad de ese control. En este caso, guardar datos. Si se fijan, no hay espacio. Entonces, ¿se podía usar guión bajo? Sí, pero es mucho más estético y más fácil a la hora de programar hacerlo así en tipo título. Podría llamarse en este caso btn guardar, pero si quiero que sea más explícito, puedo combinar palabras, ya como les dije, en tipo título. Vuelvo a comenzar acá en mayúscula. ¿Cuál es la ventaja del uso de convenciones de programación? Facilita la lectura e interpretación del código y esto se traduce en reducción de tiempo y posibilidades de errores a la hora del desarrollo de la aplicación y también durante el mantenimiento del código. La indentación en Visual Basic, eso voy a estar explicando ya con la práctica. La indentación hace referencia al código tabulado, ¿sí? A la parte de código tabulado. Para fortuna nuestra, el mismo IDE se encarga de manejar. Eso vamos a estar viendo que la tabulación en nuestro código se va a estar haciendo de manera automática. Uso de comentarios en el código. En cualquier lenguaje de programación existe la posibilidad de comentar el código. Una cosa es escribir código Visual Basic y otra cosa es ponerle un comentario en español, en este caso, de manera que cualquier programador pueda leer ese comentario y entender. Ese comentario no tiene una sintaxis a nivel de programación, es un texto libre, es en nuestro lenguaje natural, en este caso en español. Como dice acá, es muy importante de repente comentar el código, poner ciertos comentarios, porque es más fácil dar una lectura al comentario antes que tratar de entender lo que hacen 300 líneas de código. Entonces, en lugar de revisar todo ese código, si alguien se encargó de comentar en la parte de arriba, de repente se hace mucho más fácil entender. Ya como para terminar y atendiendo a los tipos de controles que nosotros vamos a estar utilizando en nuestro desarrollo, les muestro acá la lista de prefijos que nosotros vamos a estar usando, ¿sí? Aparece para botones, ya dijimos btn, para los labels lbl, caja de texto txt, los checkbox serían chk, rdb para radio button, lst para los listbox, para los combos es muy común usar cbo o cbx, pero en nuestro caso vamos a estar utilizando cbo. Y para los controles del tipo formulario, el prefijo va a ser frn. En relación a esta primera presentación, ¿algo no les quedó claro? O sea, el prefijo ahí como la abreviación de los comandos, por ejemplo, digamos el de botón btn y luego al costado pongo, digamos, qué función quiero darle a eso, ¿verdad? Así mismo, por ejemplo, el famoso botón aceptar. Lo más común es que se llame btn aceptar. Entonces, aceptar en este caso el prefijo sería de 3 letras minúsculas que guardan relación al tipo de control, en este caso button btn, seguido de la funcionalidad que le vamos a dar al botón. De repente uno se topa en el día a día
con un programa que alguien que nos toca mantener y de repente aparece un botón que se llama button 32. Yo agarro, leo así de entrada button 32 y no tengo idea de qué hace. Entonces tengo que entrar a revisar el código para ver qué función tendría ese botón. Entonces ahí se dan cuenta de repente la importancia de poner, de que todo equipo de trabajo mantenga ciertas convenciones, ciertas directivas, ¿sí? Porque Entiendo. si aquí ha sido el botón 32 en realidad lo que hace es mostrar la famosa ventana acerca de, entonces lo más lógico o lo más elegante y de repente útil hubiera sido que ese botón se llame BTN acerca de. Sí. O sea, los comandos en sí son, no digo que sea HTML, pero se acerca un poco o... Sí, aunque normalmente en el HTML nosotros lo que normalmente hacemos es ya cada etiqueta ya viene, por ejemplo, un label justamente lo ponemos, abrir mayor, menor label y así, ¿verdad? Pero en este caso, nosotros lo que vamos a estar haciendo es arrastrar ciertos controles desde una barra de herramientas, de una paleta de herramientas, y esos controles normalmente van a ser referenciados en el código. Entonces, para que en el código no aparezca algo que de repente parezca no tener sentido, por ejemplo, botón 32, vuelvo a decir, en el código nosotros, previo a eso, le vamos a poner un nombre, se va a llamar btn aceptar, y entonces en el código se va a hacer referencia a ese botón mediante el nombre, btn aceptar. Entonces, el código también por ese lado queda más legible. Entiendo. Gracias, profe. ¿Dale? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces para poder continuar vamos a pasar a la segunda presentación que va a estar haciendo referencia ya al lenguaje. ¿Qué lenguaje usamos? ¿Qué lenguaje usamos? .NET, Visual Basic. Visual Basic. ¿Qué framework usamos? .NET Framework. El framework se llama .NET Framework, el lenguaje se llama Visual Basic. Entonces, en este caso ya nos trasladamos a la parte del lenguaje en sí y la presentación dice elementos del lenguaje, variables y tipos de datos. Todos los lenguajes compatibles con .NET Framework comparten un unificado sistema de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en este caso usamos el .NET Framework mediante el lenguaje Visual Basic. Otro programador de C# también hace uso del framework .NET Framework. Y para ambos los tipos de datos son idénticos. ¿Por qué? Porque todos los lenguajes C#, Visual Basic, F# que trabajan sobre este framework usan una misma tipología de datos, ¿sí? Los tipos permiten representar números enteros, decimales, fechas, cadenas de texto, etc. Los tipos se clasifican en tipos de valor y tipos de referencia. Se diferencian uno del otro en cómo son creados, pasados a través de la memoria y cómo son destruidos. Esto se maneja en todos los lenguajes de programación y nosotros con el correr de las clases va a llegar la clase donde vamos a estar viendo o palpando, entre comillas, esa diferencia. Por el momento no se estresen con esta parte del texto, pero es bueno saber que se manejan por tipo de valor y tipo de referencia. Vamos a ver más adelante en la práctica cómo se diferencian. Los tipos de datos de valor permiten almacenar valores primitivos, números, fechas, etc. Los tipos de referencia permiten representar estructuras de datos complejas. ¿Se acuerdan en lógica cuando tenían que declarar una variable para almacenar un número? Declaraban una variable numérica en ese caso, o declaraban una variable alfanumérica para ingresar cualquier tipo de carácter. Ya
yéndonos a lo que sería el desarrollo de software, se van a dar cuenta que aparte de almacenar esos tipos de datos primitivos, existen otros tipos de datos que en algún momento vamos a necesitar guardar, como por ejemplo una matriz, un objeto. De repente yo puedo tener la necesidad de crear una variable que no va a ser del tipo numérico, que no va a ser del tipo texto, pero va a ser, por ejemplo, del tipo formulario. Ahí ya estamos hablando de un tipo de referencia. Esta lista, o esta tabla, perdón, que se ve acá, es una tabla de tipo de datos que se maneja en cualquier lenguaje de programación. Siempre que yo quiero trabajar con un lenguaje de programación, necesito conocer los tipos de datos soportados por ese lenguaje. Entonces acá tenemos en detalle esos tipos de datos. Por ejemplo, cuando necesitamos almacenar verdadero o falso, el tipo de dato va a ser boolean. Si yo necesito almacenar una fecha, va a ser date. Si yo necesito almacenar valores valores numéricos que pueden ser positivos, negativos y pueden ser enteros o pueden tener parte decimal, lo más recomendable es que sea un tipo de dato double, ¿sí? O si yo sé que voy a manejar un tipo de dato entero que no tengo la necesidad de manejar, en este caso, parte decimal, la mejor opción sería el tipo de dato INT, ¿sí? Entonces, dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos o dependiendo del tamaño del dato que nosotros necesitamos almacenar, están los tipos específicos o los tipos de datos adecuados para cada caso. Acá vamos a un ejemplo. Si yo necesito almacenar un valor numérico entero, que sé que nunca va a tener parte decimal y que nunca va a ser negativo, y te descuida y el valor máximo podría ser 10, yo podría optar por un byte, que si se fijan, soporta este rango de 0 a 255 y no tiene parte decimal, no tiene no tiene valores negativos, ¿sí? Entonces, esta es una tabla que obviamente va a diferir dependiendo del lenguaje de programación. Esto es para nosotros válido en lo que sería Visual Basic, así como para los otros lenguajes de programación que trabajan sobre el .NET Framework. Estoy hablando en ese caso de C# y F#. Entonces, eso hay que saber también en cuanto a los tipos de datos. Ya cuando estamos programando, habrán visto en lógica que lo que más necesitamos cuando programamos son variables, ¿sí? De repente necesitamos constantes, pero sin las variables nosotros no existimos, no podemos programar. Entonces, las variables son espacios reservados en memoria volátil que almacenan valores cuyo valor puede cambiar cuando una aplicación se está ejecutando. Eso ustedes ya lo venían manejando desde lógica. En contrapartida, una constante difiere solamente en que su valor no puede ser cambiado. Se le asigna un valor al iniciar el programa y a lo largo del programa ese valor no se puede tocar. Entonces, elemento es una variable tiene que tener nombre, dirección, dice la ubicación en la memoria donde se almacena, eso a lo interno, el tipo de dato, define el formato y los valores posibles que pueda almacenar. Si yo declaro una variable, tengo que definir qué tipo de dato puede soportar esa variable. Así también lo hacían en lógica. Valor sería el valor almacenado en memoria, ámbito, porción de código desde donde se puede acceder a la variable en sí. Eso vamos a estar viéndolo también con la práctica. No es que yo declaro una variable en una parte de mi código y que todo el mundo ya pueda acceder a esa variable. Depende justamente de cómo lo haya declarado. Vida del intervalo de tiempo en el que una variable es accesible. Entonces, vamos a lo más importante. ¿Cómo crear y nombrar variables? Dice, reglas para nombrar una variable. Empezar con un carácter alfabético o guión bajo. No puede comenzar con número. Cuando estamos creando el nombre o declarando el nombre para una variable, no se pueden usar caracteres especiales ni espacios. No utilizar palabras clave o palabras reservadas como INT a menos que se encierre entre llaves. Aprovechando Profesor, que son... Hola. perdón por interrumpir, pero no sé si es mi internet o el tuyo, pero se ve muy entrecortado la presentación, o sea, como
Se Como que hay un gusanito, entremezcla, ¿verdad? sí, como que se entremezcla la imagen. Todos tienen el mismo problema, porque podría ser, en ese caso, mi internet. Yo veo todo claro, profe. O sea, Ve- 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 yo lo que veo ahora es donde aparecen elementos de una variable. Y A ver, elementos de una variable. Porque yo realmente estoy en la página que dice reglas para nombrar una variable. sí. Eso llegas a Ah, ver. ahí creo, a ver, la primera oración ahí dice empezar con un carácter alfabético Así guión mismo. bajo, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, Sí, ahí ya estoy bien. ya. Pero Pero la cualquier cosa imagen nomás me avísame. sale muy lagueada, como se dice. Ah, ya, ya. Entonces, cualquier cosa de repente, si te está quedando, me avisas. Dale. Bueno, aprovechando el texto, dice no utilizar palabras claves o palabras reservadas. ¿Qué son palabras reservadas? Todos los lenguajes de programación constan de palabras reservadas, porque si no, no iban luego a ser lenguajes de programación. ¿Qué son las palabras reservadas? Son palabras propias del lenguaje, palabras que en ese lenguaje se usan para hacer algo o sirven para algo. Entonces, en cualquier lenguaje de programación no es válido que yo declare una variable que se llame como una palabra reservada del lenguaje. ¿Se entiende eso? A ver, por ahí si no se me debe haber... O sea, como que no tengo que usar solamente la palabra, ¿verdad? No, no. Sino, Voy a un ejemplo. sí, Acá dice número de cédula. Este programador quiso llamarle a su variable número de cédula. Y según el texto es válido. ¿Por qué? Porque comienza con una letra. Porque según las reglas podía comenzar con, con un guión bajo o con una letra. No puede comenzar con un número. Segundo ejemplo, guión bajo nombre también es un nombre válido para una variable. Guión bajo nomás, sin nada después, no podemos llamarle a la variable guión bajo. Eso está mal. Dos guión bajos, lo mismo, está mal. Y en el último ejemplo aparece el primer apellido. ¿Hay espacio? No hay. Pero ¿cuál es el error? Que comienza con un número en este caso. Recuerden, las variables no tienen que tener espacios ni caracteres especiales y sí o sí deben comenzar con una letra o con un guión bajo. Hasta ahí me entiendo. O sea, siguen. sí, yo estaba leyendo lo de integer porque sé que esa es una función para poner números. O sea, pone en el bracket como para que no cumpla eso, ¿verdad? Así mismo. Porque si le poníamos int nomás, estamos haciendo uso de una palabra que el lenguaje usa para identificar un tipo de dato. Entonces no podemos nosotros usar una palabra reservada del lenguaje para algo. En ese caso no podemos usar para nombrar una variable con esa palabra reservada. Acá voy a un ejemplo ya y también a la par, a la vez como para que puedan ver cómo finalmente se declara una variable. Dice, palabra reservada para declarar una variable, dim. En nuestro lenguaje nosotros ponemos dim y eso indica que vamos a declarar una variable. Seguidamente viene el nombre de la variable. ¿Sí? Mi variable. En este caso, nombre variable. Luego viene la palabra reservada as para poder indicar el tipo de dato. Porque una variable necesita un tipo de dato. Voy a un ejemplo. DIN, número de cédula, as, int. ¿Qué estoy haciendo? Estoy declarando una variable que se llama número de cédula que va a soportar valores numéricos enteros. Otro ejemplo, dim, nombre, apellido, es válido el nombre porque comienza con una letra, no hay espacios. As string. String sería el tipo de dato en nuestro lenguaje que nos va a permitir manejar cadenas de texto. Acá, aparte de declarar el tipo de dato, ya le estamos ya asignando un valor, que sería vacío. Vacío para nosotros en nuestro lenguaje sería comilla, comilla, abrir y cerrar comilla.
Tercer ejemplo, dim mi form as form. Para que vean que yo puedo declarar una variable que no precisamente sea de un tipo de dato primitivo, como un valor numérico o una cadena de texto. Tranquilamente puedo declarar mi variable, en este caso, que va a ser de un tipo de dato de referencia que sería del tipo formulario. Acá vemos un ejemplo de cómo declarar en una sola línea varias variables. Dim, end, could, as y nt. Entonces acá estoy declarando en realidad dos variables. Una se llama end, otra se llama could, que son del tipo int. Coma, acá estoy declarando una tercera variable que va a ser del tipo string. Entonces, si yo voy a declarar más de una variable que van a ser del mismo tipo, las puedo separar en este caso con coma. ¿Cómo declarar una constante? La palabra reservada para declarar una constante es const, el nombre de la constante y el tipo. A una constante, cuando nosotros le estamos declarando, ya le tenemos que asignar el valor que va a tener a lo largo del programa. En este caso tenemos un ejemplo que dice constante, nombre de empresa, as string, y se le asignó la cadena casa X. Entonces, otra cosa que ya se habrán dado cuenta en este texto es que las cadenas se manejan mediante el tipo de dato string y los string en nuestro lenguaje se manejan con comillas, ¿sí? Comillas para manejar los strings. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, solamente Sí, no profe. entendí muy bien el de dim emps. Voy a hacer ejemplo. Sería este ejemplo, ¿sí? A ver, espera, creo que es mi internet porque va un poco lento. Porque me aparece pixelada y de repente y después de un Ah, tiempo se ve bien. A ver, voy a ver si tengo el archivo, así tal vez sería más rápido. A ver. Voy a descargar nomás el ya. Word y ahí creo que ahora estoy ahí donde estaban los ejemplos de las variables. Ya, fíjate, este es el ejemplo que vos mencionaste. Dim, acá tenemos una variable, pero como yo necesito otra variable que se va a llamar de esta manera, y van a ser ambas variables del mismo tipo, en lugar de hacer esto en dos líneas, ya lo puedo hacer en una sola línea. Dim, primera variable, coma, segunda variable, as int. Estoy declarando en una sola línea dos variables que van a ser del tipo int. Ujú. Luego O aparece sea, una tercera variable que no la puse acá separada con coma porque en este caso la tercera variable no va a ser del tipo int, sino que va a ser del tipo string. sí. O sea, Entonces, el EMS sería simplemente para el nombre de nombrar, la por variable. nombrar, ¿verdad? Así, ¿cómo? O sea, el EMS sería como para nombrar nomás, ¿verdad? Así mismo, La sería un sentencia. nombre. Voy a llamar acá A, variable Ah, ya. B, variable C. Ah, y el cost es la variable. Bueno, El nombre de la variable así mismo. sí, bueno, ahí entendí. ¿Ya? Pero volviendo a lo que eran palabras reservadas, dim es una palabra reservada. ¿Dim para qué sirve? ¿Para qué sirve dim? Según lo que estamos viendo. Ay, me olvidé un poco. Dim sirve para... ¿Qué estamos haciendo? Em, Me olvidé, profe. Para ser sincero. ¿Qué dice el título?
Para variables. Declarar variable. Dim, palabra reservada del lenguaje para declarar variable. Entonces yo no puedo poner acá dim y como nombre de variable dim otra vez. ¿Por qué? Ya, Porque dijimos que una variable no se puede llamar como una palabra reservada. ya, entiendo. ¿Entiendes Sí, eso? sí, sí. Ahí ya, entendí. Ya, entonces acá seguimos con ejemplos de cómo declarar variables, dim, número de cédulas, as y nt. En una segunda instrucción, en una segunda línea, dice número de cédula, que es mi variable, yo le asigno un número. Nada extraño en cuanto a lo que habíamos visto en lógica. Pero estas dos líneas, según nuestro lenguaje y según el texto, se pueden hacer en una sola línea. Como acá, dim, nombre, apellido, que sería el nombre de la variable, as string. Y en lugar de hacer la asignación de los valores en una segunda línea, en la misma línea, durante la declaración de la variable, ya se le asigna un valor. ¿Está claro esto? Sí, profe, se Sí, entiende. profe. Ya. Otra cosa que habrán notado es que los valores numéricos se manejan sin comillas, los valores de cadena de texto o string se manejan con comillas. ¿Sí? Sí, Podemos profe. utilizar variables para almacenar valores de expresiones, almacenar entradas del usuario, almacenar objetos, almacenar valores de propiedades, devolver valores, mostrar salida. Y en cuanto al ámbito de las variables, desde donde se puede acceder a una variable, aparecen unos modificadores. Si yo declaro una variable, en lugar de declarar la variable con dim, la declaro como pública, puede ser vista desde cualquier parte de la solución, que es lo que vamos a estar viendo después. Una solución puede tener n proyectos, entonces si la variable se declara como friend, solo puede ser accedida desde alguna parte del mismo proyecto, no desde otro proyecto, que sí es lo que puede pasar si la variable es pública, que sería el de mayor acceso o el de mayor visibilidad. Luego aparece módulo clase privada, que serían los private, donde dice puede accederse a la variable c desde cualquier lugar del módulo. Que es un módulo? Vamos a verlo enseguida. Y dim, que sería a nivel de bloque, también lo vamos a poner en práctica en cuestión de minutos. Ya sabrán, o sea, ya habrán visto entonces que al declarar una variable hay que asignarle un tipo de dato. Pero, por suerte, en este lenguaje de programación y en todos los lenguajes de programación ya existen funciones nativas del lenguaje que nos permiten modificar los tipos de datos. Por ejemplo, acá aparece una función que se llama cbool, que sería C, sería de convertir a booleano sería. Yo le puedo pasar un valor acá y él me va a convertir ese valor y me va a devolver true o false. Por ejemplo, yo le paso, vamos a un ejemplo como para que lo puedan entender. Si yo tengo el valor entero 1234 y este valor le paso a la función cstr, él me va a tomar este número y me va a convertir al valor string. El resultado va a ser 1, 2, 3, 4, pero entre comillas. Si yo tengo un valor double que maneja o soporta decimales y este valor le paso a la función cint, convertir a int, el resultado va a ser 568 porque el int no soporta parte decimal. Otro ejemplo muy común es tener un texto en formato de fecha. Acá dice 12 de febrero de 1992. Si este texto yo le paso a cdate, él me va a convertir eso al tipo de dato date, al tipo de dato fecha. Entonces, eso es lo que tendríamos que manejar en cuanto a lo que serían las variables que vamos a estar utilizando nosotros dentro de nuestros programas. Palabra reservada por el momento para declarar una variable es dim seguido del nombre de la variable, as seguido del tipo de dato. ¿Sí?
También sabemos que más adelante, cuando tengamos la necesidad, dentro de nuestro lenguaje ya existe un montón de funciones para convertir tipos de datos. Entonces, ahora voy a abrir el Visual Studio. Hablando del Visual Studio, ¿pudieron descargar el Visual Studio? Sí, profe. Yo puedo. Ya, los que Sí, todavía profe. no pudieron... Hola. No, se escucha bien. Dije nomás, sí, profe. Ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo acabo de abrir el Visual Studio y le di crear proyecto. ¿Qué pasa? El framework, vuelvo a repetir, .NET Framework, sobre ese framework trabajan en el lenguaje. Uno de ellos es Visual Basic, que es el lenguaje con el cual vamos a estar trabajando. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, profesor. Ya, entonces, la herramienta o el entorno integrado de desarrollo, el IDE que nosotros vamos a estar usando para escribir código Visual Basic, se llama Visual Studio y es lo que ustedes tienen que descargar e instalar. Es lo que ustedes tienen ahora mismo en pantalla. Este es el Visual Studio. Y el Visual Studio soporta varios lenguajes. Soporta C Sharp, F Sharp, en este caso Visual Basic, y desde el Visual Studio se pueden crear un montón de tipos de aplicaciones. Entonces, para que nosotros podamos poner en práctica lo que estamos viendo, vamos a tener que, de manera que sea más fácil el filtro para el tipo de aplicación a crear, yo acá ya le puse, en lugar de todos los lenguajes, ya le puse en este caso Visual Basic, para ver qué tipos de aplicaciones me permite crear a mí con este lenguaje de programación. En cuanto a la plataforma, si se fijan todas las plataformas para las cuales podemos trabajar, yo en este caso voy a estar trabajando para Windows y en este caso en los tipos de proyecto dijimos que nosotros íbamos a estar trabajando con aplicaciones de escritorio, aplicaciones desktop, las famosas aplicaciones Windows Form. Entonces, en este caso yo voy a elegir escritorio, de manera que tenga más filtradas las opciones acá. Y entonces vamos a elegir esta opción que dice aplicación de Windows Form sobre .NET Framework. Va a ser que Profesor, hay... Hola, sí, te escucho. estoy siguiendo cómo haces en el Visual Basic, pero no me aparece digamos, la aplicación de Windows Form, o sea, no me aparece nada ahí en esa parte. O sea, seleccionaste acá Visual Basic, Sí, ¿sí? sí, Windows, sí, todo, pero no me aparece ninguna. Sí, puse Windows y todo, pero no me aparece ninguna opción como aplicación de Windows Form ni nada. o sea, esto queda vacío entonces. Sí, Ya, entonces podría ser que con la reinstalación puedas solucionar ese tema porque habrás desmarcado algo sin querer durante la instalación. dale, ¿Qué pasa? voy Que a cuando probar eso. se está instalando el Visual Studio en medio del siguiente, por ahí no habrás desmarcado alguna opción o por ahí faltaba marcar Durante la instalación, decís. durante la instalación sería. No, yo le di a siguiente y todo lo recomendado. Ya. Bueno, igual voy a mirar para ver qué opción te faltó marcar de manera que puedas reinstalar después marcando la opción que yo te voy a pasar. Dale. Cuando le doy o cuando elijo el tipo de proyecto, lo primero que me pide es el nombre. Nosotros vamos a ponerle para este ejemplo, como nombre le vamos a poner consulta intereses. Consulta intereses. Muy importante cuando estamos creando un proyecto es saber dónde se va a guardar el proyecto en sí a nivel de directorio. Entonces yo voy a escoger acá un lugar, voy a ir al disco E en este caso, voy a crear una carpeta que se va a llamar clase 2
y quiero guardar en E clase 2, quiero guardar mi proyecto. Ya por defecto él nos recomienda como nombre o nos sugiere como nombre de la solución el mismo que el proyecto. Y lo vamos a dejar así. Más adelante vamos a entender o ver que una solución puede constar de varios proyectos. Nosotros siempre vamos a tener una solución con un único proyecto. En el avanzado van a tener una solución ya con más de un proyecto. Entonces ahora le voy a dar crear. Profe, no se te escucha. O no te escucho nomás. No estoy seguro. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí te escucho. Sí, aguántame un ratito, ¿sí? Dale, dale. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, profesor. Ya, entonces estamos viendo, en este caso, es la primera vez que estamos trabajando con este IDE, estamos viendo el Visual Studio. Dijimos que con el Visual Studio soporta varios lenguajes. Nosotros ya vimos cómo crear, en este caso, una aplicación con lenguaje Visual Basic y específicamente vimos cómo elegir el tipo de aplicaciones que nosotros vamos a estar desarrollando a lo largo del curso, que son aplicaciones de Windows Forms o aplicaciones de escritorio. Cuando nosotros creamos un proyecto de este tipo, por defecto, se nos crea una aplicación ya con un formulario por defecto. Si se fijan, la solución que aparece acá en la parte superior se llama consulta de intereses y la solución en este caso consta de un proyecto que se llama consulta de intereses. Entonces, tengo una solución que dentro contiene un proyecto. Este proyecto a su vez tiene, en este caso, un único formulario por el momento, que se llama en este caso Form 1. Es lo que están viendo ahora mismo en pantalla. Ya dentro de lo que sería el diseñador o lo que sería el Visual Studio, hay que conocer ciertas regiones de esta herramienta. Esto que acabo de mostrar sería el explorador de soluciones. Por cada control, en este caso el formulario, por cada control que nosotros seleccionamos, vamos a poder acceder o disponer de las propiedades de ese control. Si se fijan, hice clic acá, está seleccionado el único control que tengo por el momento y ese control se llama Form 1.
hasta ahora. Entonces, estas son todas las propiedades que pertenecen a este control. Las propiedades pueden ser ordenadas por categoría, si se fijan por apariencia, o pueden ser ordenadas de manera alfabética. Eso ustedes ya lo ordenan de acuerdo a un tema de gustos. En mi caso, yo normalmente las ordeno por orden alfabético porque me acuerdo el nombre de la variable y ya sé hasta dónde ir como para poder localizar la variable con la cual quiero trabajar. Entonces, este panel que ven acá sería la ventana de propiedades. Los valores cambian de acuerdo al control que yo selecciono acá en el diseñador. También en la misma ventana de propiedades tenemos la lista de eventos. Entonces, si yo hago clic acá y paso a la lista de eventos, todos estos son eventos que pueden ser programados por nosotros. Eventos que cuando ocurren nosotros podemos capturar y hacer algo si es que se dio ese evento. Entonces, si quiero pasar la lista de propiedades nuevamente, vuelvo a hacer clic acá. Propiedades, eventos. ¿Qué eran las propiedades? Son las características del objeto. ¿Qué son los eventos? Son las acciones disponibles para ese objeto. Entonces, eso también tienen que saber. De repente yo cerré sin querer la ventana de propiedades. Sobre cualquier parte del diseñador, clic derecho, propiedades y ya vuelve a aparecer. Si cerré sin querer el explorador de soluciones, algo que yo no estoy viendo, yo lo tendría que ver yéndome al menú ver y tratando de localizar en ese caso la ventana que cerré sin querer. Por ejemplo, ahora quiero volver a ver en este caso el explorador de soluciones, entonces voy al menú ver explorador de soluciones. También acá me da un método con el teclado. Vuelve a aparecer el explorador de soluciones. Cuando estamos diseñando pantalla, la parte más importante sería el cuadro de herramientas. Si cerré esto sin querer, no veo algo, voy a ir hasta el menú ver cuadro de herramientas. Y vuelve a aparecer. Esto lo pueden dejar flotando, lo pueden dejar fijo, dependiendo del espacio que quieran tener. Ya yéndonos a lo que sería nuestro desarrollo el día de hoy, tengo mi primer formulario, ya me vino por defecto. Lo primero que voy a hacer es cambiarle el nombre. Clic derecho, cambiar nombre. FRM, consulta intereses. Enter. Con eso acabo de modificar el nombre del Form 1 que ahora se va a llamar en este caso FRM Consulta Intereses. Si se fijan, yo seleccioné esto y ya aparece ese control seleccionado con las características ya de ese control, con las propiedades de ese control. Ven acá un texto. Ese texto se almacena en la propiedad text. Entonces, seleccionando el formulario, me voy hasta la propiedad text y le modifico ese valor consulta de intereses. Ya le pongo con espacios y con acentos si es que la palabra lleva acento, porque es finalmente algo que el usuario final va a estar visualizando. Entonces no tienen que haber errores ortográficos. Tengo acá consulta de intereses como título. Entonces, yo ya tengo mi aplicación en este caso que tiene un solo formulario. Al darle iniciar, tiene que compilarse la aplicación y levantarse un ejecutable, un .exe, que en este caso me va a estar mostrando el único formulario con el que cuento. Vamos a ver.
Atiendan, acá tengo ya corriendo la aplicación que sería un único formulario que no tiene ningún control todavía dentro. Yo puedo maximizar esa ventana, puedo restaurar nuevamente. Entonces, cada vez que ustedes terminan de codificar o de preparar algo en cuanto a la parte visual, pueden iniciar la aplicación presionando este botón que aparece en la parte superior o directamente con la tecla F5. Ahora, ¿me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ya, selecciono nuevamente el formulario y voy a modificar una propiedad que le va a impedir al usuario maximizar la ventana. Entonces voy a buscar esa propiedad y sería el Maximize Box, ¿sí? Que por defecto su valor es True. Yo lo voy a dejar en False. Entonces, a partir de ahora, si yo le doy Iniciar, me tendría que mostrar esa ventana, pero esa opción debería estar ya deshabilitada para el usuario. Si se fijan, ahora ya no puedo maximizar la ventana. Segunda propiedad, en este caso cambiada. En realidad tercera, porque primero cambiamos el nombre, luego cambiamos el text, que es lo que se figura en la parte de acá. Luego cambié en este caso el botón de maximizado. Otra cosa que normalmente pasa en los IDEs es que los controles ya vienen con propiedades y valores por default, ¿sí? Porque recién vieron que el valor por defecto de la propiedad Maximize Box era True. Cuando ustedes cambian un valor por default, el nuevo valor asignado normalmente queda en negrita como se ve acá. De manera que ustedes al mirar y al recorrer la lista de propiedades del objeto puedan tener ya una idea de qué fue lo que cambiaron en relación a los valores por defecto. Eso normalmente pasa en la mayoría de los IDE. En este caso le dejamos en false. Otra propiedad que vamos a estar modificando sería Start Position. Y yo voy a escoger la opción Center Screen, que sería en el centro de la pantalla, de manera que cuando le demos Iniciar, esto aparezca en el centro, no aparezca allá arriba como me estaba apareciendo hace un rato. Entonces ahora ya aparece centrado y ya no le permito maximizar. Entonces, esas son propiedades que yo fui modificando, ojo, en tiempo de diseño. Cuando ustedes están en el tema de desarrollo, si les dicen en tiempo de diseño, se refiere a esto que yo estoy haciendo. Estoy trabajando en tiempo de diseño, ¿por qué? Porque la aplicación no está corriendo. Sin embargo, a partir de este inicial que acabo de dar, nos abandonamos nosotros el tiempo de diseño y pasamos al siguiente tiempo, que sería el tiempo de ejecución. Una cosa es modificar una propiedad en tiempo de diseño, que sería sin correr la aplicación. Otra cosa es modificar el valor, por ejemplo, en la propiedad text en tiempo de ejecución, mientras la aplicación está corriendo. Eso ya lo estaríamos haciendo ya por código. Eso más adelante lo vamos a estar viendo. Entonces esas son las propiedades que yo voy a estar modificando por el momento con mi formulario. Este formulario, pequeño formulario, le va a estar pidiendo datos al usuario. Entonces, le vamos a estar pidiendo primeramente su nombre. Entonces yo voy a ingresar, en este caso, fíjense que el cuadro de herramientas me permite buscar. En este caso yo necesito un label, escribo label y ya me trae. Puedo arrastrar eso hasta lo que sería mi formulario y ahí pude poner un control del tipo label. El label se va a llamar, en este caso, según nuestras convenciones, LBL nombre. LBL prefijo nombre, que sería justamente el nombre que le voy a estar poniendo a esta etiqueta. Luego me voy hasta la propiedad text de este control. Atiendan, una cosa es seleccionar el formulario, otra cosa es seleccionar el label. Yo tengo que ver cuál es el control que está seleccionado. Luego voy hasta la propiedad text y le pongo ya la parte visible para el usuario final, que va a decir nombre. Para ingresar un texto, yo voy a ingresar o seleccionar el control text box.
text box. Entonces, el text box va a llevar como prefijo TXT. TXT prefijo para caja de texto. Nombre. TXT nombre. Ahora voy a pedirle al usuario su número de documento. O sea, en este caso le voy a pedir el email. Necesito otro label. Se va a llamar LBL email. Voy a ir hasta la propiedad text. Y si se fijan acá puedo buscar una caja de texto más. Fíjense las ayudas que nos da el IDE en cuanto a la alineación de controles, el tamaño. Entonces en este caso esta caja de texto se va a llamar TXT. Ahora necesito pedirle al usuario la ciudad. Entonces en lugar que el usuario empiece a escribir libremente la ciudad, yo ya le voy a poner unas opciones. Entonces voy a ingresar primeramente un label que se va a llamar LBL ciudad. Va a decir en este caso ciudad. Y voy a agregar un combo box. Un control del tipo combo box. Y según nuestro texto, el prefijo que íbamos a estar utilizando para los combos era CBO. CBO ciudad. Los combos cuentan con una propiedad llamada ítems. Ítems. Hago clic acá en los tres puntitos y puedo agregar las opciones que van a estar disponibles para esa lista desplegable. ¿Me siguen hasta ahí? Profe, ¿cómo se Sí, llama profe. la caja? ¿Cómo se llama la caja? Combo box. Voy a parar de vuelta. No se pone el texto, ¿dónde se pone el texto? No, el otro, donde se pone La el texto. propiedad se llama ítems. No, el que está al lado de nombre. Ese me faltó. El que está al lado de Este. email. No. En la derecha, ese mismo. ¿Cómo se llama ese? Sí, esta sería una caja de texto. Cuando el Caja de usuario necesita ingresar texto libre, le ponemos un text box, que es lo que text aparece acá. box. Sí, es el mismo Vale. control que usamos para nombre. Un text box para nombre, un text box para ciudad. Ese se puede copiar y pegar nomás también, ¿verdad? ¿O no Sí, vale así? ahora justamente voy a estar copiando de manera a hacer un poquito más rápido para que vean que no siempre tenemos que irnos al cuadro de herramientas, estirar. Si ya lo tenemos acá, de repente podemos hacer esto. Seleccionar el control, control C, control V. Podemos pegar. ¿Está bien? Sí, bro. Ya, ahora le quiero pedir al usuario su fecha de nacimiento. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Voy a seleccionar este label, clic, control C, control V y ya tengo un nuevo label. En este caso, LBL nacimiento y le voy a poner como texto visible para el usuario fecha, nacimiento. Ya, atiendan acá. Necesito pedirle fecha de nacimiento al usuario. Si yo le pongo una caja de texto, que es lo que voy a hacer por el momento, le voy a dar iniciar
ciudad. Y en nacimiento me puede poner Mario. ¿Y de qué hablaba el texto? De que nosotros tendríamos que diseñar pantallas donde lo menos posible se pueda equivocar el usuario. Y si nosotros le ponemos como fecha de nacimiento, o para una fecha de nacimiento le ponemos una caja de texto, no es el control más adecuado, porque finalmente él me va a poner cualquier cosa acá. Entonces, vamos a parar la ejecución. Otra cosa que quiero que se den cuenta acá es que en esta lista desplegable, el usuario puede escribir acá y agregar otras opciones. Yo no quiero que pase eso. Yo quiero que él se quede con una de las opciones que aparece ahí. Entonces, primero voy al combo. Está seleccionado el combo. Atiendan bien esta propiedad. Drop down style. Yo voy a darle el valor drop down list. Cambia un poco la apariencia del combo. Y si se fijan, ya no puedo escribir. De repente lo que puedo hacer es escribir, pero para filtrar las opciones contenidas en el combo. Entonces, vuelvo a repetir, la propiedad es drop down style. Drop down style queda en drop down list. Entonces, ya vimos también al ejecutar esto que una caja de texto, un text box, no es el control adecuado para una fecha. Suprimo ese control, le di suprimir y voy a buscar un control llamado datetime picker, que es un control especializado para manejar fecha y hora. En este caso, el prefijo que vamos a estar utilizando para los datetime picker es DTP. DTP nacimiento le puedo poner. DTP nacimiento. Algo que voy a modificar en este tipo de control es la propiedad format, que viene por defecto con el valor long, que sería largo. Entonces yo voy a darle short. Yo quiero que maneje la fecha corta nada más. Entonces queda de esta manera. Aparte de la fecha de nacimiento, le vamos a pedir que ingrese su sexo, de manera a poder poner en práctica el uso de los radio buttons. Entonces, LBL, y le cambiamos también a sexo el caption o el text. Para los radio, en este caso ya dije que para el sexo íbamos a usar radio button. Voy a agregar un radio button acá que se va a llamar RDB masculino. RDB, que dijimos que iba a ser el prefijo masculino. Los radio button cuentan con una propiedad llamada text, que sería esta parte visual que se ve acá, el texto. Entonces le vamos a poner masculino. Control C, Control V para mi otro radio button que se va a llamar RDB femenino. RDB femenino. Cambiamos el texto. Luego vamos a agregar otro label que sería ya para los intereses que le vamos a pedir al usuario que pueda marcar. El usuario va a poder marcar varios intereses y según el texto, el control más adecuado a la hora de permitirle al usuario marcar varias opciones serían los checkbox. Entonces vamos a poner acá intereses y voy a estar agregando los checkbox. El primer interés sería CHK sería el prefijo que vamos a estar utilizando, deportes, CHK deportes, y le cambiamos el texto, deportes.
Voy a copiar este control, control C, control V, para CHK Cine. Sería un segundo interés disponible para el usuario Cine. Control C, control V, CHK Gastronomía. Fíjense que acá no lleva acento, no puede llevar acento el nombre, entonces acá en la parte visual ya tienen que acordarse de la parte ortográfica. Es muy feo ver una aplicación con errores ortográficos. Entonces en este caso, gastronomía. Y finalmente un cuarto checkbox que se va a llamar CHK Informática. Cambiamos el text. Voy a achicar un poco más esto. Y ahí ya tengo todas las opciones en cuanto a interés. Finalmente en la parte inferior de nuestra pantalla van a aparecer dos botones. Entonces busco un control llamado button en mi cuadro de herramientas para colocarlo acá. Y el primer botón se va a llamar BTN aceptar. Como texto del botón, text siempre hace referencia a la parte que el usuario finalmente ve. Va a decir aceptar. Fíjense acá, dice aceptar. Pero yo puedo poner el ampersand antes y la A queda subrayada. ¿Eso para qué sería? Para que en caso de ejecutarse la aplicación, que el usuario al presionar la tecla AL más A pueda simular el clic a este botón. AL más A. Sería como un método abreviado, método con teclado, si es que nosotros le agregamos el ampersand antes de una letra. Si yo quiero que sea al C, el ampersand iría antes de la letra C. Si se fijan, siempre sigue diciendo acá aceptar, por más que acá diga A, ampersand C, porque el ampersand se usa para darle la posibilidad de que se pueda hacer con atajos de teclado. ¿Eso se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Entonces yo le voy a dejar el método abreviado por tecla para la letra A. Quiero copiar en este caso este control para un segundo botón que se va a llamar BTN cancelar. BTN cancelar. Obviamente al copiar me vino con la propiedad modificada del control copiado. Entonces yo voy a modificar el text. Pasa a ser cancelar. Entonces, acá ya tenemos lista o listo el diseño para nuestro formulario. Si yo le doy F5 o iniciar, ya tengo el formulario sobre el cual el usuario en este caso va a estar trabajando. Formulario centrado, sin poder maximizarse y según los datos que nosotros vamos a estar pidiendo, con los controles adecuados para cada caso. El nombre es un text box, tengo el email, un text box, la ciudad va a poder seleccionar nada más de una lista desplegable, tengo un datetime picker para manejar la fecha de nacimiento, alguna fecha va a tener que seleccionar de ahí, tengo los radio button para el campo sexo, porque solo puedo marcar una de las opciones a la vez. Si se fijan, masculino, femenino, nosotros no programamos nada. Él detecta que dentro de esta región solamente un radio button puede estar marcado. Entonces, si yo marco masculino, si tenía otros radio button aparte de femenino, todos iban a ser desmarcados automáticamente. Y por último pasamos a la parte de intereses. Si se fijan, al ser checkbox puedo marcar
n opciones a la vez. ¿Cuál es la idea de esta pequeña aplicación que estamos preparando? Que el usuario complete estos datos y al darle a aceptar, todos estos datos nosotros los guardemos o lo vamos a guardar en un archivo TXT, en un archivo de texto por el momento. Más adelante, en lugar de guardarlo en un archivo de texto plano, en un archivo TXT, vamos a estar ya guardando seguramente en alguna tabla de alguna base de datos. El botón cancelar, en este caso, va a estar limpiando todos los controles que aparecen acá en pantalla. Todo esto tendría que quedar nuevamente en blanco. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profesor. Sí. Ya, yo lo que les voy a pedir es que mientras yo voy explicando, no tengan miedo en pararme y preguntarme si algo de repente no entendieron o tienen algún tipo de dudas. Es mejor ya que me paren y yo vuelvo a explicar sin ningún problema. Tengan en cuenta eso. Bueno, ya tenemos la parte, como les dije, visual. Otra cosa muy importante que se aclaró en el texto es el orden de tabulación. Yo me pongo en este control y para el usuario que carga datos normalmente esos usuarios no se manejan con el ratón, con el mouse. Entonces el que carga datos tiene un formulario enfrente, carga datos, tab, siguiente campo, siguiente campo, todo con el teclado. Si se fijan, el orden de tabulación de nuestra aplicación es el correcto. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos agregando cada uno de estos controles según este orden. Pero en la práctica real, no siempre al diseñar una pantalla nosotros vamos a estar agregando los controles en el orden en el que finalmente tienen que quedar. Yo puedo agregar en tiempo de diseño, digo, vuelvo a mi tiempo de diseño, puedo agregar esto, luego agregar esto, o sea, yo puedo ir diseñando y no precisamente según el orden final de tabulación para esos campos. ¿Entienden eso? Entonces ahí sí vamos a tener un problema. Porque si yo creaba primero este campo y luego creaba este, al darle tab desde acá, automáticamente en lugar de pasar a este control, iba a pasar a este control. Y ahí sí tenemos un error de orden de tabulación. Pero como les vuelvo a decir, es muy común que yo no sepa finalmente en qué orden van a quedar los controles que voy agregando desde el cuadro de herramientas. Yo puedo hacer todo ese diseño y una vez terminado el diseño, ir al siguiente menú, ver orden de tabulación. Y ahí voy diciendo mediante clic, definiendo mediante clic el orden de tabulación que quiero que tengan los controles de la pantalla. ¿Cómo hiciste, profe? ¿Puede Una repetir? vez configurado el orden de tabulación, hola, ¿Puede volver a hola, repetir dónde sale el cuadro? sí, ver orden de tabulación desaparece. Vamos a suponer que yo ya terminé mi diseño, pero al navegar con tab, no es el orden adecuado, porque el orden guarda relación al orden en que los controles fueron agregados en pantalla, ¿sí? Entonces, como yo necesito modificar el orden de tabulación, me voy a ver orden de tabulación, ver orden de tabulación. Y ahí mediante clic voy definiendo el orden de tabulación para los controles. Realmente el orden de tabulación para los labels es no sirve para nada porque el foco nunca va a un label, pero ya para que quede todo ordenado nomás acá es que también voy definiendo el orden de tabulación para los labels. Pero en la práctica el foco de la aplicación nunca pasa por un label. Una vez terminado de configurar el orden de tabulación, ¿cómo desactivo esta vista? Ver orden de tabulación.
¿Quedó claro eso? Sí, Sí, Voy profe. a configurar mal el orden de tabulación. Ahí configuré mal el orden de tabulación. Le doy iniciar. El usuario carga el nombre, tap y pasa al botón aceptar. Ese es un error en el diseño de la pantalla, porque no respeta el orden de navegación de los campos que aparecen acá. ¿Se dieron cuenta de eso? Entonces paro la ejecución, ver, orden de tabulación, 0, 1, ver, orden de tabulación. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. sí. Esto es lo básico y ya nos va a servir a lo largo del curso en cuanto a diseño de pantalla. Poder escoger los controles adecuados para cada caso, el tipo de control adecuado para cada caso, que todo esté bien alineado, que todo tenga el mismo aspecto, no haya diferencia en fuentes, tamaño de letra, que todo esté bien alineado y que lo más importante para un usuario que cargue datos, como les dije, es el orden de tabulación. No se olviden de configurar después de su diseño el orden de tabulación. Es el formulario, el único formulario con el cual contamos. Ya dije qué acciones vamos a realizar cuando se dé el evento clic de este botón. En algún momento, corriendo la aplicación, el usuario va a completar estos datos y va a venir y va a presionar este botón. Va a hacer clic sobre el botón aceptar. En ese momento se da un evento, se da un suceso. Y nosotros vamos a capturar ese momento, ese suceso, ese evento para hacer algo. ¿Qué dijimos que íbamos a hacer? Íbamos a tomar estos datos para almacenarlo en un archivo TXT. Estando en la parte visual, yo puedo darle en este caso F7 y pasar a la parte de código. F7 paso a la parte de código, Shift F7 paso nuevamente a la parte visual. ¿Entendieron eso? F7 para ver código, que lo estoy haciendo en este caso con clic derecho, o Shift F7 para pasar nuevamente a la parte visual, o clic derecho ver diseñador. Entonces, un formulario tiene una parte visual y tiene una parte de código, que es lo que se ve acá. Un formulario finalmente es una clase pública, public class, en este caso llamada FRM consulta intereses. ¿Está bien? Paso nuevamente a la parte visual. Y para poder terminar el desarrollo de hoy y la clase de hoy, vamos a codificar el clic de este botón. Entonces, ¿qué yo quiero capturar? Quiero capturar el momento en que el usuario viene y hace clic en este botón. Entonces selecciono ese control. Voy a la ventana de propiedades. Paso a la lista de eventos. ¿Sí? Y todos estos eventos que ven acá son eventos disponibles para este tipo de control. En este caso un botón. De todos los eventos disponibles acá, a mí me interesa codificar el clic de ese botón. Quiero capturar, manejar ese evento. Entonces, al hacer clic acá sobre el evento clic, en este espacio hago doble clic. ¿Y qué pasó? Me lleva automáticamente a la parte de código del formulario, pero él ya me crea, en este caso, una subrutina privada que dice private sub, y ella se encarga de ponerle el nombre a esa subrutina. Dice btn aceptar, que sería el nombre del control, guión bajo nombre del evento. Entonces, cuando el usuario viene y hace clic sobre ese botón, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar
lo que se codifica acá. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Sí, profe. Ya. Se habrán dado cuenta, y recordando lo del texto, que la indentación en nuestro lenguaje, gracias a nuestro Visual Studio, nuestro IDE, es automático. Fíjense que yo acá escribí, desde acá más o menos escribí lo que hay acá. Y automáticamente ella me hizo la tabulación. Para que se entienda que esta sería una línea de código que está dentro de este bloque. Private sub aceptar, que termina con un end sub. La tabulación, la indentación es automática. Punto número 1. Punto número 2. En todo lenguaje de programación se tiene que poder escribir comentarios. Y los comentarios en nuestro lenguaje se escriben mediante comillas simples. Si yo pongo comillas simples, automáticamente lo que viene después es un comentario. ¿Está bien? En Visual Basic, una instrucción de código, una línea de código, no tiene un fin de línea. En otro lenguaje es muy común que cuando termina la instrucción, cuando termina la línea de código, se ponga un punto y coma para indicar justamente que la instrucción ya terminó. En el Visual Basic no es así, no hay un fin de instrucción. Una línea es una línea hasta que finalmente se dé Enter. Ahí nosotros, o el lenguaje entiende que se terminó la instrucción y que la siguiente instrucción ya es otra línea de código. Entonces, cuando escriben en Visual Basic, en nuestro editor de código, atiendan que si le dan Enter ya significa que están creando otra línea de código. Tengan en cuenta eso. Entonces, acá voy a poner lo siguiente. Voy a llamar a la clase MesasBox y voy a usar su método show. Show espera que yo le pase una cadena de texto que finalmente va a ser un mensaje que lo va a mostrar. Entonces, como dije cadena de texto, vuelvo a repetir, cadena de texto en nuestro lenguaje se maneja con comillas. Entonces acá voy a poner mundo por el momento. Le doy iniciar. Presiono este botón. Nosotros capturamos el clic a ese botón y se ejecutó esta línea de código. No la primera, porque la primera dijimos en este caso que es un comentario. Los comentarios se omiten a la hora de compilar el código. Entonces el resultado es una alerta, un mensaje que dice hola mundo. Yo tuve que crear esta ventana. No. Tuve que crear una ventana y ponerle un botón ahí. No. Ya el framework se encargó de hacer eso mediante la llamada al método show de una de las tantas clases contenidas en el .NET Framework, que en este caso sería el MesasBox. ¿Dudas hasta acá? profe, a mí no me tilda el message box. No te tilda, ¿cómo sería? O sea, yo ¿Puedes escribo. compartir tu pantalla? Para mí que yo me equivoqué. Message. Ah, yo puse A, perdón. Fue mi culpa. Ya. Era por un Sí, error sí. de sintaxis nomás entonces. Sí, un error de sintaxis solamente. Ya. ¿Me siguen hasta acá? Tengo el internet un poco lento, así que me retraso de repente en algunas cosas, pero sí entiendo casi todo. Ya, qué bueno. Entonces vamos a terminar un ratito para las 9 ya esto. Entonces voy a borrar esto porque esto era para que puedan ver nomás cómo se llenaba solo el código, cómo se hace un comentario, es con comillas simples, y en caso de querer mostrar un mensaje es messagebox.show. Atiendan lo que voy a hacer. Eliminé todo ese código y acá, a nivel de la clase,
Digo a nivel de la clase porque acá comienza la clase, acá termina. Acá voy a crear una variable llamada dim_v_archivo. Dim_v_archivo, que es dim para declarar variable, archivo, nombre de la variable. Pero en este caso, v_archivo no va a ser un texto ni no va a ser un número. Va a ser del tipo archivo de texto plano en este caso. Entonces yo necesito un tipo de dato de referencia, un tipo de dato complejo. Y para poder acceder a ese tipo de dato complejo, yo necesito importar un espacio de nombre. Un espacio de nombre es como una dirección en una biblioteca. Cuando ustedes van a una biblioteca, normalmente, dependiendo del tipo de libro que quieren elegir, se van a un sector de esa biblioteca. Lo mismo pasa cuando se hace referencia a bibliotecas de clases de los lenguajes, en este caso, biblioteca de clases del .NET Framework. El .NET Framework tiene una colección de bibliotecas gigantescas para hacer un montón de cosas. Dependiendo de lo que nosotros necesitemos, ya hay seguramente alguna clase que me va a facilitar la vida en ese sentido. Volviendo a nuestro ejemplo, necesitamos trabajar con archivos. Entonces, una dirección, un espacio de nombres que trabaja con archivos en .NET Framework se llama IO, system.io. Entonces yo voy acá en la parte superior a importar ese espacio de nombres mediante la palabra reservada imports. Imports, luego seguido del espacio de nombre system.io. Habiendo importado este espacio de nombre, es como tener acceso a un sector de la biblioteca de clases. Yo tranquilamente acá voy a poder declarar una variable llamada varchivo que va a ser del tipo string writer. ¿Qué hice? Importé un espacio de nombres para poder ver este tipo de datos. Si yo comento esta importación que hice acá, si se fijan, automáticamente esto ya me da un error, porque él no sabe dónde o de dónde tomar o de dónde quitar este tipo de datos. Sin embargo, si yo hago la importación correcta, porque dentro de system.io se encuentra esta clase, ya me aparece ya de otro color, ya me aparece como disponible. Entonces lo que estamos haciendo acá es, estoy declarando una variable que se llama varchivo, que va a ser un objeto. Más adelante se van a familiarizar con la palabra reservada new, pero new sería como crear un objeto del tipo o de la clase stringwriter. Y la clase stringwriter, como le dije, es una clase, un tipo de datos que nos va a permitir trabajar en este caso con archivos de texto. Cuando yo estoy creando un objeto del tipo stringwriter, él espera a que yo le pase la dirección para ese archivo. Y él espera esa dirección en formato de cadena. Yo tengo una unidad E. Creo que tengo una unidad E. Entonces, acá en la unidad E, yo voy a crear un archivo que se va a llamar consulta-intereses.txt. consulta intereses. Aparte de la dirección para el archivo que vamos a crear, él espera un segundo parámetro que es un valor booleano. Al ser un valor booleano, él solo puede recibir true o false. ¿Y para qué sirve ese segundo parámetro? Si nosotros no le pasamos nada, se asume que es false. Entonces, si se ejecuta por primera vez el programa y en esta dirección no existe este archivo, él va a crearlo. Si se vuelve a ejecutar el programa y en esta dirección ya existe un archivo con este nombre, si nosotros no le pasamos true acá, él va a encimar el archivo con un nuevo archivo que va a estar en blanco. Entonces es muy importante que ese segundo parámetro le pasemos true para que en caso de que ya exista el archivo, él no reemplace el archivo, sino que tome el archivo existente y le vaya agregando valor. Esa es la diferencia.
Entonces siempre van a ponerle acá una dirección donde se va a crear el archivo y true para que nunca sea reemplazado el archivo, sino que se tome el archivo existente y se le siga agregando valor. Eso también es muy importante. De hecho, que el ejemplo que yo voy a estar subiendo después va a tener todos los comentarios en el código, todos los comentarios que yo voy diciendo justamente ahora. Entonces, ¿por qué creé acá esta variable y no acá? Porque si yo creaba acá esta variable, ABArchivo solo iba a tener acceso dentro de este bloque de código, dentro de este private sub hasta este end sub. Sin embargo, si yo declaro la variable acá dentro, fuera de lo que sería el private sub, pero entre public class y end class, quiere decir que yo voy a poder verle acá a ABArchivo y dentro de cualquiera de las otras subrutinas contenidas dentro de public class FRM consulta de interés. Por eso es que quedó acá en la parte superior, para que en el aceptar le pueda ver ABArchivo y para que en el cancelar, cuando me toque codificar su evento click, también pueda verle ABArchivo, porque está declarada a nivel de clase. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ya, entonces, cuando el usuario presione el botón aceptar, yo voy a tomar la variable BArchivo, que la tengo ahí, y voy, como BArchivo es del tipo StringWriter, un tipo especial para manejar archivos, yo puedo hacer uso de su método write, que sería escribir en el archivo. Y vamos a hacer una prueba. Write espera que yo le pase un texto. Los textos se manejan con comillas. Entonces yo le voy a poner nombre, 2 puntos. Luego, para poder concatenar sería juntar textos, el carácter a utilizar es ampersand. Yo quiero concatenar el texto nombre, quiero concatenarlo con lo que el usuario ingresó en esta caja de texto. ¿Cómo se llama esta caja de texto? Se llama txt nombre. Entonces yo voy a poner acá txt nombre. Sin embargo, el código me da un error. Automáticamente me dice, no se puede hacer esto. Y tiene razón, porque como yo voy a concatenar la cadena de texto nombre con un tipo de datos, en este caso textbox, yo no puedo juntar una cadena de texto con un control textbox. No se puede concatenar, porque la concatenación es entre cadenas de texto. Pero sí puedo concatenar el valor que está contenido en la propiedad text de la caja de texto. Recuerden que cuando el usuario escribe algo acá, lo que el usuario escribe ahí se almacena automáticamente en la propiedad text de esa caja de texto. Acá ya en tiempo de diseño, por ejemplo, si yo le pongo prueba a la propiedad text, es lo que se ve en la caja de texto. Eso me da la pauta a mí de que lo que el usuario escribe se almacena en la propiedad text. Entonces, en este caso, dice que en el archivo él va a escribir el texto que va a decir nombre, 2 puntos, concatenado de lo que el usuario escribió en la caja de texto. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Vamos a hacer una prueba. Yo le doy iniciar. Voy a escribir acá Mario. Esto no importa, total, no estamos todavía capturando esos valores. Yo le doy a aceptar. Y como todavía el desarrollo no terminó, ni siquiera sabemos si pasó algo, no hay ningún mensaje, el usuario no sabe qué pasó, pero yo voy a parar nomás la ejecución. Voy a ir hasta la unidad E
de mi máquina. Y si se fijan, apenas se ejecutó el programa, en la unidad que yo le mencioné o que le señalé durante la creación del StreamRider, si se fijan ahí mismo, él creó un archivo llamado consulta de intereses txt. Eso para que vean que esta línea de código ya creó el archivo. Luego yo en memoria escribí en ese archivo, pero me falta aplicar eso en el archivo físico, en disco, que sería en esto, porque realmente él creó el txt, pero si lo abro, me voy a dar cuenta de que el txt está vacío. Entonces voy a parar la ejecución y voy a poner acá archivo.flush, sería método para aplicar los cambios que estaban en memoria finalmente en disco. Ahí recién se aplica en el archivo físico. Y como buena práctica, cuando ustedes desarrollan para un usuario que está cargando datos, en este caso es importante avisarle qué es lo que está pasando. En este caso, mostrar mensaje para el usuario. Entonces, sabemos ya cómo mostrar mensaje ahora, haciendo referencia a la clase MesasBox mediante su método show. Le podemos poner ahí registro guardado. Entonces, vamos a hacer una prueba nuevamente. Se volvió a ejecutar esta línea de código que dice de enviar archivos a StreamRider, a New StreamRider. Voy a probar acá Mario, le voy a dar a aceptar. Me dice registro guardado, quiere decir que se ejecutó esto, se aplicó eso en el archivo físico, porque hasta acá estaba en memoria, acá se aplica en el archivo físico que está en disco, se muestra el mensaje. Si yo me voy a abrir mi archivo, ya debería aparecerme con contenido. Si se fijan, en el archivo le escribió nombre, dos puntos, y le concatenó lo que el usuario ingresó en esa caja de texto. Entonces, ¿cuál es la idea? Seguir concatenando, seguir agregando en esta línea, en esta misma línea, seguir agregando los valores de los demás campos separados por punto y coma. Entonces, eso es lo que finalmente yo voy a estar subiendo de manera completa, pero antes de terminar voy a mostrarles algo. Dijimos que la separación iba a ser con punto y coma, entonces esto es lo que le estoy agregando acá. De archivo.write, el siguiente campo era email, dos puntos, concatenado de lo que se ingresó en el campo email. Punto y coma como separador. Y finalmente, ya vamos a suponer que acá completamos los demás campos. Finalmente lo que vamos a hacer es un salto de línea. ¿Cómo se hace un salto de línea con un StreamRider? Mediante el método WriteLine. Para que se escriba todos los datos de una persona, salto de línea, entonces los datos de la siguiente persona vayan ya en una línea de abajo, la línea de abajo. Entonces vamos a darle iniciar. Le voy a aceptar. Vamos a abrir nuestro archivo. Ahora vamos, en este caso vamos a probar de vuelta. La siguiente línea me tiene que pasar abajo, lo otro ya estaba escrito.
Si se fijan en la siguiente línea ya me puso abajo porque ahora sí ya tenía el write line. Entonces, si se fijan, yo vuelvo, no importa las veces que yo ejecute este programa, ya no se reemplaza mi programa porque, ya no se reemplaza el archivo porque le habíamos puesto este parámetro en true. ¿Para qué servía pasarle true? Para que él tome el archivo existente y le siga agregando datos a ese archivo. Sin embargo, vean lo que va a pasar si se olvidan de ponerle ese segundo parámetro y ejecutan la aplicación. En ese caso, yo me voy nuevamente ahí, me volvió a crear el archivo en blanco, porque creó un archivo desde cero. Entonces, no se olviden, por favor, de ponerle el segundo parámetro, que lo que hace es no reemplazar el archivo y le sigue agregando valor. Hasta acá vamos a llegar el día de hoy, ¿sí? En la parte de materiales de la clase hay una tercera presentación que habla sobre aplicaciones de consola, que la vamos a ver una sola vez porque el estilo o el tipo de aplicaciones que vamos a crear en este curso es aplicaciones Windows Form, que es lo que vimos el día de hoy con consulta de interés. Entonces yo voy a estar subiendo el ejemplo completo de esto como para que lo vayan viendo. Y aparte de probar la funcionalidad del programa, quiero que verifiquen el código y que lean los comentarios que les voy a estar poniendo en el código de manera que puedan entender qué fue exactamente lo que se hizo. ¿Está bien? Dale, profe. Sí, bueno, gracias. Profe, una pregunta. Pregunto, ¿dudas? Sí, decime nomás. Esta clase se está grabando, ¿verdad? Esta clase se está grabando, sí. ¿Y Yo dónde voy, podría ver la grabación? después de cada clase virtual, al día siguiente yo subo la grabación de la clase como para que puedan tener ustedes un repaso completo ahí. ¿En qué parte? Eso yo lo publico en un link en el eCampus. Ahora mismo ustedes tienen el link que dice acceso a la clase virtual y al día siguiente yo publico el link que sería la grabación de la clase. Ah, dale. También por el tema del Visual Basic, como para que yo lo instale, no sé cómo hacer porque lo estoy reinstalando, pero ya que estoy en el Chaco y el internet acá es súper lento, va a tardar un poco todavía para que me instale otra vez. Y no sé si me podrías mandar como un video o algo así como para que yo lo Sí, configure. voy a verificar qué opción te pudo haber faltado, como de repente para poder subirte print o video de lo que tendrías que marcar. Dale. Muchas gracias, profe. Ya, para todos ahora, ¿alguna duda con respecto a hasta dónde llegamos? No, profe, todo claro. Ya, entonces por favor vean de vuelta el video que hicimos hoy y practican ya lo que tienen instalado en su Visual Studio, ¿verdad? Que sería el IE que estamos usando. Y yo, como le dije, voy a estar subiendo el ejemplo completo de este desarrollo hasta acá, ¿está bien? Cualquier cosa que ustedes no entiendan o de repente tengan algún tipo de duda, pregunten. Tienen ahí el eCampus, por cada clase hay un foro para que ustedes puedan preguntar y nos ayudamos así entre todos, ¿está bien? Dale, profe. Dale, profe. Y otra cosa, como el curso se habilitó recién la semana pasada y se publicó el contenido en la clase 1, esto sería la clase 2, tendríamos que recuperar 2 clases. Entonces, ¿qué fecha a ustedes les quedaría bien tener antes del primer parcial, obviamente, 1 o 2 clases de recuperación? Mm, El jueves podrían o tienen clases de otra materia. Este jueves. El jueves yo podría. Tengo una clase, pero no suele dar, o sea, jamás dio así online, Ah, por videollamada. ya entiendo. Entonces, Yo creo déjenme que se definir podría. eso. Yo le voy a estar publicando la fecha
como para que nos podamos conectar otra vez haciendo una clase virtual y podamos avanzar con nuestro contenido de la clase 3 entonces. Dale. Bueno, entonces llegamos hasta acá, gente. Por favor, vean otra vez el video y vuelvo a repetir, no tengan miedo en preguntar, es mejor ya preguntar las cosas acá antes que avancemos y se hayan quedado con ciertas dudas ya de las clases, de las primeras clases. ¿Está bien? Está bien. El profe. Bueno, entonces vean el video, yo lo voy a subir, vean el video y practiquen por favor, ¿está bien? Quedamos así. Dale, profe. Dale. Chao, profe. Dale, profe. Gracias. Dale, buenas noches. Profe, Noches. gracias. Gracias.